Amigas, amigos, estamos en directo para todo el mundo en Mindalia en directo, Mindalia Televisión. Nos encontramos con un gran amigo, un especialista en parapsicología, en misterio, en salud y también en transcomunicación instrumental, en comunicación con el más allá. Es Pedro Amorós, con el que vamos a hablar. Ya saludamos. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantadísimo de nuevo de estar aquí en Mindalia y, por supuesto, con todos los televidentes que están detrás. Pues queremos hablar de las caras de Belmez, porque parece que hay novedades, hay últimas noticias. Bueno, lo cierto es que sí. La Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, desde la aparición de estas caras en el 23 de agosto de 1971, pues intervino a partir del año 94, ¿no? 1994. Llevamos 23 años investigando el tema de las caras y hemos ido siguiendo los procesos, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha pasado? Nosotros en el año 2002 establecimos una pauta, porque todo el mundo se pregunta ¿qué es esto de las caras de Belmez? Estamos hablando de Belmez de la Moraleda, un pequeño pueblecito en la Sierra de Jaén, en la Sierra Mágina, en Jaén, la provincia de Jaén, en el cual, bueno, pues desde esa fecha, 23 de agosto, en casa de María Gómez Cámara, aparecen unos rostros en el suelo. Estos rostros se definen como cara. Suelo, porque hay mucha gente que piensa que están en las paredes, pero no, están en el suelo, ¿no? Estos rostros van cambiando su forma, van modificándose, van apareciendo nuevos, desaparecen otros y van evolucionando. Claro, nosotros en el año 2002 empezamos a plantearnos la posibilidad de que exista una especie de vinculación PSI, bueno, entre la propia propietaria de la Casa de las Caras y el fenómeno en sí. Estaríamos hablando de una intervención psicométrica o de algún modo telérgica. Es decir, la mente produce, emite una energía, impacta con el suelo o con el lugar y entonces se produce esa modificación de las caras. A condición de esto hicimos un experimento, los miembros de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, Génesis, que duró varios años, en el cual pretendíamos demostrar que María Gómez Cámara era ese principio inductor, ¿no? Donde se producía, digamos, esa catalización del fenómeno. No es que fuera fundamental, pero sí era muy importante. Lo demostramos y quedó demostrado que el suelo es como una pizarra, que la humedad del suelo es como la tinta, que María Gómez Cámara era un bolígrafo. Y la pregunta que nos quedaba es, ¿quién mueve el bolígrafo? Claro, el origen trascendente aparece, es decir, el más allá. Es parapsicología pura y dura. Parapsicología fronteriza pura y dura. Y digo fronteriza porque la parapsicología de Joseph Rhein estudia los procesos de la mente. Pero la parapsicología fronteriza se abre a pensar que un pequeño porcentaje sí que tenga mucho que ver con el trasfondo de todo y que sea el más allá, ¿no? Lo que entendemos, la comunicación, la vida en el más allá y todo esto. Claro, esto es muy difícil de demostrar y yo que siempre intento argumentar con términos científicos porque me considero totalmente científico, pues me cuesta mucho decir, bueno, pues vale, estas caras están formadas por una entidad extracorpórea. No, hay que demostrarlo. Y eso es lo que nosotros estamos trabajando. Claro, a la muerte de María Gómez Cámara, en febrero del año 2005, sufre todo el proceso, sufre un parón, un cambio tremendo y además algo que a todos nos impacta, y es que ella misma, María Gómez Cámara, nos decía: yo no sé si el día que me muera saldré con mis caras por delante o mis pies por delante y mis caras por detrás. De forma que, bueno, no sabemos si realmente ella lo que quería era llevarse sus caras. Pero claro, teníamos que investigarlo. Fue lamentable porque a María la apreciábamos mucho, pero
el día de su fallecimiento tuvimos que investigar. Tuvimos que investigar después del fallecimiento, cuando incluso los familiares deciden que la casa se cierre, ¿no? Mediar entre el ayuntamiento y los propios familiares para que esa casa quede abierta, primero, para el público y que vea un fenómeno auténtico, paranormal, y que, por supuesto, en segundo orden, los investigadores podamos seguir investigando en ese lugar, que para nosotros es una fuente de datos inagotable, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa, Alfredo? Pues mira, empezamos a observar una serie de modificaciones. Los rostros empiezan a variar, pero sí es verdad que algunos empiezan a desvanecerse. Peligro. Se nos va uno de los fenómenos importantes que tenemos en todo el mundo. Hablo de todo el mundo, que se encuentra en Andalucía, que es las caras de Belmez. Se nos va y tenemos miedo. Nos damos cuenta de que se va a pasos agigantados, pero no solamente eso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se está yendo el potencial psíquico? ¿La falta de María Gómez Cámara ha producido que el fenómeno desaparezca? ¿Qué variaciones hay? Por determinadas circunstancias aparece la casa de María Gómez Cámara, natal de María Gómez Cámara, calle Cervantes. Investigamos durante mucho tiempo, aparecen teleplastias, 21 nuevos rostros. Estoy contando un poquito la historia para situarte. Y bueno, pues todo esto produce una alteración en todos los fenómenos. No sabemos por qué. La vinculación entre los propios investigadores y María Gómez Cámara y la Casa de las Caras de Belmez era tal que esa simbiosis tenía que reventar por algún lado. Los familiares estaban enojados unos con otros, había una trifulca que de verdad yo como investigador, me duele decirlo, pero la sentía mucho, ¿no? Y no solo yo, sino el resto de investigadores, hasta el punto en el que empezamos a ver una transformación importante en las caras y una formación en otra casa. Bien, como quiera que sea, ese proceso tiene como una especie de vida, ¿no? Es como una casa encantada que es latente y que en un momento dado, bueno, pues puede llegar incluso a asumir una vida propia, ¿no? Las caras de Belmez también. Y entonces vemos que se modifican y desaparecen. Por ejemplo, todo el mundo se acordará de la famosa mujer desnuda. Nada más entrar en la casa, a la mano izquierda, en el hall, había una señora desnuda, con los pechos al aire, unas caritas por alrededor, y se estaba tapando sus partes con las manos. Está perfectamente definida, ojos, pelo, o sea, que la gente no piense que se tratan de manchas que interpretamos como si fueran pareidolias, no. Son simétricas, tienen sus simetrías, tienen su estilo pictórico incluso, pero no nadie las ha pintado, ¿no? Y claro, esa cara, Alfredo, esa cara, ese cuerpo, al principio cuando salió en el 82, creo que salió, bueno, pues empieza a hacerse un poquito más ancha. Poco a poco los pechos van cayéndole, se hace más ancha, envejece, se modifica, envejece y luego muere. Es decir, desaparece. Y desaparece. Pero de sus restos, de lo que quedó de por ejemplo, la mujer desnuda, esas manchas oscuras, recientemente, hace muy poquitos días, empezamos a hacer fotos y descubrimos algo súper interesante. Y es que las caras están alimentándose de las antiguas teleplastias, y aquí viene lo fuerte, y tú sabes que existe el puntillismo en pintura, es decir, por ejemplo, aquí vemos un fondo de Mindalia, ¿vale? Pero todo esto son puntos que están impresos en un monitor normal y corriente de una tele, son puntos, son píxeles, pero cuando se ve desde una cierta distancia se organizan y se ve bien. En el año 1800 y pico, el puntillismo se vio que cuando tú pones varios puntos de varios colores, ves una mancha negra. Pero si los separas determinadamente, empiezas a definir una imagen. Este es el tema. Y está pasando eso. Las partes oscuras del cemento que conforman las antiguas caras que están formadas se están distribuyendo y están volviendo a formar caras.
con una definición tan sumamente asombrosa que para poder verlo es como pasar del RGB al HD o al Full HD, donde tenemos más definición, pero tenemos que aplicar una técnica para poder verlas, ¿no? Todo el mundo sabemos que existen unas gafas muy mágicas que tienen una serie de agujeros que, bueno, pues gracias a la combinación de esos agujeros puedes ver perfectamente aunque uses gafas, ¿no? Bueno, pues del mismo modo hay que desenfocar la imagen con un efecto que nosotros le denominamos gaussiano, con 8 puntos de desviación, para poder ver lo que está saliendo. Es impresionante, pero la Casa de las Caras de Belmez hoy está repleta de caras en formación. ¿Cuánto tiempo tarda una cara en formarse según tu experiencia? ¿Es un tiempo variable o hay un tiempo definido en el que se puede apreciar una cara claramente? Hay un tiempo absolutamente indefinido. Depende de un factor, y es el factor psíquico. María Gómez Cámara no está, pero si nosotros ahora vamos a Belmez, nosotros estamos interfiriendo psíquicamente el proceso de formación, con lo cual las caras se aceleran. De hecho, nosotros tenemos la prueba, y ahí están los familiares que lo pueden reconocer porque así ocurrió. Fuimos hace muy poquito a un congreso allí y, bueno, pues el día antes del congreso hicimos un barrido de fotografías por la casa y al día siguiente otra vez. Y en el día siguiente descubrimos una cara que el primer día no estaba. Con lo cual, fíjate si se forma rápido. Y otros días tarda meses, otras caras tardan meses. Pero esta en cuestión que se ve muy clara, que es una cara de un hombre mirando hacia una pared, y con su barba, su nariz aguileña, su ojo, hasta el iris del ojo se ve. Es impresionante. Es decir, que tenemos esta noticia en cuanto a que la Casa de las Caras de Belmez vuelve a resurgir de sus propias cenizas, digamos. Totalmente, y la damos aquí en Mindalia como primicia porque creo que es una primicia mundial. No olvidemos que el fenómeno de las caras de Belmez es un fenómeno que tiene un impacto mundial y que, por supuesto, vamos a seguirlo muy de cerca. Estamos ahora precisamente configurando un equipo de investigación, de investigadores, que, bueno, que no se identifiquen con grupos importantes o ya conocidos de investigación, sino que conforme cada uno un equipo multidisciplinar para que sirva de rasero, de medida y de estudio para la formación de esas caras. Pues gracias, Pedro. Esta es la noticia y así se las ha contado Pedro Amorós, especialista en las caras de Belmez, especialista en parapsicología y en otras muchas ramas del misterio y de la salud. Gracias a todos, a todas por estar ahí en Mindalia Televisión. Volveremos en breve con otro directo para llevar nueva información y nuevos temas hasta donde estés. Gracias.